Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas cesará. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Saludos cordiales amigos, amigas, en este tercer domingo del Adviento, ya cercanos pues en 15 días a la Navidad. El Adviento, tiempo de preparación, tiempo en el que se renueva nuestra esperanza, nuestra expectativa de la acción de Dios y de la acción de su Mesías, del Cristo entre nosotros. Hoy escuchamos un texto del Evangelio que nos habla de la inquietud que el mismo Juan el Bautista tenía de frente al aparecimiento de Jesús. Mucha gente decía, es el Mesías, otros decían, no es. Y el mismo Juan el Bautista tiene unas ciertas preguntas que manda a hacerle por medio de dos de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Una pregunta clave. Una pregunta clave también en aquellos primeros días del cristianismo, en los cuales los primeros cristianos pues tenían que tener muy claro que Jesús era el Mesías. Aparte de eso, el Hijo de Dios. La venida de Jesús superó con mucho las expectativas de todo el mundo en aquel momento. El mismo Juan el Bautista se sentía un poco como sorprendido. ¿Por qué? Porque él tenía una cierta visión del Mesías. Si nosotros recordamos su predicación, notamos cómo el anuncio de Juan el Bautista era un anuncio de inminencia de la venida del Mesías y por lo tanto de la necesidad de conversión. E incluso dentro de sus palabras había una cierta amenaza, un cierto tono de decir, si no se convierten, ya el hacha está puesta a la raíz del tronco, etc. O se convierten o serán destruidos. La palabra de Juan el Bautista era una palabra dura, exigente, y se centraba en eso. Quizá por ahí iba también centrada su expectativa de la acción del Mesías en medio de aquel pueblo. Una acción dura, exigente, inmediata. Es por eso que la actitud de Jesús, que más bien muestra misericordia, que se acerca a los sencillos, a los pequeños, que se muestra como un curador popular, podemos decir, alguien que buscaba la salud, que buscaba la vida, que buscaba liberar a los pequeños, a los enfermos, a los pobres de todo mal, pues le parecía a Juan el Bautista un poco dudoso, no era exactamente la visión que él tenía de lo que debería ser el Mesías en aquel momento. Y por lo tanto, manda a sus enviados a preguntarle, y manda a dos, puesto que se trata de un testimonio firme, seguro. En aquel momento no habían pues abogados que firmaran una escritura pública que definiera que un testimonio era correcto, pero bastaba que hubiesen dos personas que ante la autoridad diesen el mismo testimonio para que fuese considerado de
fiar, un testimonio verdadero. Por eso envía a 2 a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? La respuesta de Jesús es muy interesante. Es la respuesta que habla no en teoría, sino en la práctica. Vayan a decir a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Fíjense que eso era lo que estaba haciendo Jesús en aquel momento. Se había manifestado ya su cercanía al pueblo sencillo y pobre, y no había venido como uno de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, o como el mismo Juan el Bautista, con una palabra dura, amenazadora, como una llamada inminente a la conversión, sino que había venido con palabras de misericordia, de perdón, de cercanía hacia la gente. Y eso es justamente lo que es el signo del Mesías que se acerca. Y es el signo al que nosotros estamos ahora también invitados a poner nuestra atención y a llevar a cabo en nuestra propia existencia. Nos acercamos a la Navidad, y con eso nos acercamos a esta profesión de fe, que es esta fiesta de la Navidad, en la que decimos: Jesús es el Mesías, es el Salvador, el Hijo de Dios que ha venido para darnos una nueva vida, para liberarnos del mal. Y por lo tanto nos fijamos no en su discurso, no en muchas palabras, nos fijamos básicamente en su actitud misericordiosa y bondadosa. En este programa quiero centrarme en ese elemento de identificación del Mesías, su predilección por los pobres. Y me voy a basar básicamente en las palabras que el Papa Francisco ha escrito en su encíclica, en su exhortación apostólica de hace apenas 3 semanas. La alegría del Evangelio, así está titulada esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Y en los números 185 y siguientes, él se centra justamente en esta característica del anuncio del Evangelio, el anuncio del Evangelio a los pobres, como buena noticia para los pobres. Y por lo tanto, el Papa Francisco nos dice lo siguiente. A continuación, es decir, ya está a más de la mitad de la encíclica, en el número 185, dice: procuraré concentrarme en 2 grandes cuestiones que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con bastante amplitud porque considero que determinan el futuro de la humanidad. Se trata, en primer lugar, de la inclusión social de los pobres, y luego de la paz y el diálogo social. El Papa se ha dado cuenta en la primera parte de la encíclica de cuánta exclusión hay de los pobres, de cómo se deja en nuestro mundo, en la economía global, en las políticas mundiales, cómo se deja de lado, se excluye al pobre. Y eso pues contrasta claramente con el anuncio del Evangelio, como hemos dicho al principio. El Evangelio de Jesús es en primer lugar un evangelio para los pobres, una buena noticia para los pobres. Y el Papa, en su exhortación apostólica, esta segunda encíclica del Papa Francisco, en realidad yo diría que es la primera, porque la anterior, La Luz de la Fe, la había ya preparado el Papa Benedicto. El Papa Francisco solo le dio algunos retoques finales y la firmó él. Sin embargo, esta, La Alegría del Evangelio, es un documento, una exhortación apostólica que viene de la pluma del Papa Francisco con toda claridad. Y por eso iremos comentando algunos de estos textos en los que él mismo se centra en la necesidad del anuncio del Evangelio a los pobres. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. Llegará
Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor. La alegría, la amistad son ya signos de tu amor. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Y así pues, de los números 186 en adelante, el Papa dice: de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Así pues, es viendo a Cristo que en primer lugar, Él mismo se ha hecho pobre y en primer lugar puso su atención en ellos y fue el primer objetivo de su misión, atender al pobre. Es a partir de allí que nosotros, la Iglesia, si quiere ser verdaderamente evangelizadora, tiene que seguir dando hoy, en medio de este mundo que excluye al pobre, un signo de atención. Cada cristiano y cada comunidad, dice el Papa, están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para describir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. Y aquí el Papa hace referencia a aquel antiguo texto del libro del Éxodo, en donde la voz del Padre, la voz de Yahvé, el Antiguo Testamento, dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo. Ahora pues, le dice Yahvé a Moisés, yo te envío. Pero qué interesante, la acción en favor de su pueblo, que estaba siendo esclavizado y oprimido en Egipto, proviene de que él mismo ha visto, él mismo se ha dejado tocar, podemos decir, por el sufrimiento de su pueblo. Y continúa la exhortación apostólica del Papa Francisco diciéndonos: hacer oídos sordos a este clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra nosotros. La falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios. Y vuelve siempre la vieja pregunta, dice el Papa: si alguno que posee bienes en el mundo ve a su hermano que está en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Recordemos también con cuánta contundencia el apóstol Santiago retomaba la figura del clamor de los oprimidos, cuando dice en su carta: el salario de los obreros que segaron sus campos y que ustedes no han pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Interesante volver a poner atención a esos textos que no solo en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, sino también en esta carta de Santiago, nos hace volver a poner nuestra atención en ese sentimiento, por decir así, ese sentimiento fundamental de Dios mismo, de cercanía, de compasión por el pobre. La Iglesia, nos dice el Papa Francisco, ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros. Por lo cual,
No se trata de una misión reservada solo a algunos, que algunos se entiendan de los pobres, no. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer. Cuando los discípulos pues le dijeron a Jesús: hay mucha gente, ¿qué vamos a hacer? Mejor despídelos, no es tarea nuestra. Pues Jesús dice: denles ustedes de comer. Y continúa el Papa Francisco, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que nos encontramos. Una de las cosas que llaman la atención en esta exhortación apostólica del Papa es que vuelve él a llamar la atención de la solidaridad humana frente a esta realidad de la pobreza. La pobreza no está desapareciendo con los nuevos sistemas mundiales, desafortunadamente tampoco con el programa que las Naciones Unidas se planteó de acabar con la pobreza o disminuir la pobreza sustancialmente al año 2015. Esos índices que las Naciones Unidas se propusieron no se están logrando. La pobreza sigue, al contrario, creciendo. Los sistemas económicos siguen produciendo nuevos pobres, desempleados, etc., incluso en el primer mundo. Las grandes empresas, aunque tengan grandes capitales, están dejando a mucha gente sin trabajo, sin campos de cultivo, etc. La pobreza no está desapareciendo. Sin embargo, el mundo parece ser ahora un poco como indiferente, poco solidario. Y por eso es que el Papa Francisco, en esta parte bastante amplia, bastante prolija en palabras, en números, de su exhortación apostólica, pues nos insiste de nuevo en la necesidad de la solidaridad. Y dice el Papa, la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal. Pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Y en eso el Papa se remite a incluso uno de los pensamientos más antiguos de los padres de la Iglesia. Cuando se tienen muchos bienes, no pensemos que esos bienes son nuestros, son de aquellos que les hacen falta. Y continúa la exhortación apostólica. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. A veces uno piensa, primero mi derecho es la propiedad privada, mis bienes, yo me los he ganado con mi trabajo. Muy bien, la doctrina social de la Iglesia respeta la propiedad privada y dice es un derecho del ser humano, pero no cuando esa propiedad privada se pone como el argumento más importante y se olvida uno de los bienes de la tierra que los otros no tienen y que tal vez está acaparando. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia.
Si todo es de todos los que tienen tanto, que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Es decir, se debe hablar de la necesidad de la propiedad privada como un derecho, pero se debe reconocer que cuando esa propiedad privada alcanza millones de millones o billones de billones de dinero y luego se acumulan propiedades, se acumulan bienes mientras los pobres crecen, el derecho a la propiedad privada se relativiza. Los bienes pertenecen a todos. Dios ha querido que los bienes de la tierra sean para el bien de todos. Este es un principio fundamental de la doctrina de la Iglesia que el Papa Francisco ahora ha retomado en su nueva exhortación apostólica, La alegría del Evangelio. Y nos dice: para hablar adecuadamente de nuestros derechos necesitamos ampliar más la mirada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de otras regiones, incluso del propio país. Necesitamos crecer en una solidaridad que debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su propio destino. En cada lugar y circunstancia, dice el Papa Francisco, los cristianos, alentados por sus pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como también lo expresaron los obispos del Brasil en su documento. Decían los obispos del Brasil, y los cita el Papa Francisco en su exhortación. Deseamos asumir cada día las alegrías y las esperanzas, las angustias y las tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales. Sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Muy directas, muy claras, las palabras de los obispos del Brasil que el Papa Francisco menciona en su exhortación apostólica. Y les recuerdo por qué estoy trayendo a colación este tema. Porque el texto del Evangelio de hoy, en este tercer domingo del Adviento, nos dice que uno de los signos fundamentales que Jesús dio como buena noticia, como signo de su autenticidad como Mesías, es la atención al pobre. Y si nosotros queremos ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, pues no nos queda otra opción. El renovar nuestra opción por el pobre, y no solamente en la caridad inmediata, en la atención a las necesidades inmediatas de alguien que sufre hambre, frío, enfermedad, etcétera, sino en un compromiso muy serio también por el cambio de las estructuras globales, que como también el Papa lo dice en su exhortación, son las causas de la pobreza también. Estructuras globales que favorecen la acumulación de los bienes, que favorecen la concentración de la riqueza en pocas manos y dejan a grandes espacios de la población mundial fuera de los beneficios. No hablamos solamente, dice el Papa, de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Hay que soñar con un mundo diferente, con un mundo en el que no haya pobres, con un mundo en el que no haya enfermedad ni violencia. Hoy la primera lectura del libro de Isaías también va en esa línea.
Está invitando a los exiliados que estaban en el destierro y en la pobreza, los está invitando a la esperanza. Y los invita con esas palabras tan hermosas que hoy se escuchan en la primera lectura de la misa, a soñar con un mundo nuevo, pero no solamente a soñar y a pensar que va a ser tarea de otros o tarea exclusiva del Mesías que un día vendrá. Es ya tarea de todos. Es ya la tarea que el Señor nos ha dejado de poner atención al pobre y al pequeño. Ojalá que los días de la Navidad y las fiestas de la Navidad que se acercan sean ocasión también para que desde nuestras necesidades o dificultades nosotros también seamos capaces de compartir con los más pobres. Ojalá que no gastemos más de la cuenta, ojalá que no derrochemos dinero que por otra parte tampoco está sobrando en la mayoría de nuestras familias. Pero ojalá que aún desde la pobreza o la necesidad seamos capaces de compartir con los demás. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres, dice el Papa Francisco, se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas por el dolor ajeno. Por ahí comienza todo. Porque si ni siquiera vemos la pobreza, ni siquiera sentimos de cerca lo que el hermano o la hermana siente en su pobreza, en su necesidad, no nos llevará eso a ningún compromiso. El Papa Francisco, pues, tiene unas palabras y muchos párrafos muy claros y son una invitación también para que pongamos atención y volvamos a renovar este compromiso tan importante en el tiempo del Adviento. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todo es de La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.